Muchas gracias, Marcos, y muchas gracias por invitarme a formar parte de esta mesa redonda esta mañana. Siento muchísimo no poder estar en Madrid. No sabéis cuánto siento no poder estar en Madrid en vez de Londres, con el frío y la lluvia que tenemos aquí, pero, en fin, otra vez será, espero. No hace falta que os diga que son malos tiempos para las políticas progresistas en general, y entre ellas para la cooperación para el desarrollo y la ayuda al desarrollo. Vosotros en España lo sabéis, creo que casi que mejor que nosotros en Inglaterra, pero es una tendencia generalizada, y luego cuando Daniel os hable de Holanda, y si tenéis la ocasión de hablar con compañeros de Suecia, de muchos otros países europeos, de Italia, veréis que es una tendencia desafortunadamente generalizada. Sobre todo es una tendencia que nos choca, no choca en el contexto de los efectos de la crisis financiera y económica global, pero sí choca para los que tenemos ya una cierta edad y estábamos activos en este mundo en la década de los 2000, porque, como recordaréis, la década de los 2000 empezó con la Declaración del Milenio, luego Monterrey, la Agenda para la Eficacia de la Ayuda, 2005, cancelación de la deuda en Gleneagles. Parecía que todo iba hacia arriba, en el desarrollo como en la economía, en el mundo de las finanzas. Y bueno, como nos mostró la historia, no todo iba para arriba, y ahora estamos sufriendo una resaca muy fuerte, y la están sufriendo, como ya sabéis muy bien, hace falta que elaboren esto, los que no causaron el desaguiso. Os voy a hablar un poquito, como Marcos ha comentado, y gracias, Marcos, por una presentación muy acertada de los desafíos y la encrucijada en la que nos encontramos. Os hablaré un poquito del Reino Unido, lo que está sucediendo, sobre todo en esta reinstauración, si queréis, de políticas regresivas para el desarrollo, de un enfoque bastante regresivo en el desarrollo, que sorprende en el Reino Unido también porque, como sabéis, el Reino Unido durante la década de los 2000 en particular tuvo en el marco europeo, pero también internacional, un rol muy importante de liderazgo en algunos aspectos de la política al desarrollo y de la ayuda al desarrollo muy positivos. Ayuda presupuestaria, se tomaron decisiones para desligar la ayuda, se tomaron decisiones para desligar la ayuda al desarrollo de las condiciones del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Teníamos una política que, a pesar de que la criticábamos por aquel entonces, desde los ojos de hoy en día nos parece muy progresista, y evidentemente ir hacia atrás es algo que siempre duele. En particular hablaré de dos tendencias que creo que ejemplifican bastante esta vuelta atrás o este giro hacia políticas mucho más regresivas o conservadoras. Una es, como Marcos ha indicado, Value for Money, y otra que creo que después Daniel elaborará también en el caso holandés, que es el rol del sector privado en el desarrollo y en la cooperación para el desarrollo. El caso del Reino Unido, como digo, es un caso paradigmático, no solo por lo progresista que era la política británica en la década del 2000, pero también porque la fuerza que tiene el Reino Unido a nivel de cantidad y a nivel de liderazgo en las políticas para el desarrollo, evidentemente ejercieron una influencia positiva en el resto de actores europeos en el 2000, pero ahora hay un gran riesgo de que ejerzan una influencia negativa en el resto de los donantes. Con lo cual es importante no solo dentro del Reino Unido, pero es importante como un marcador de tendencias para el resto de los donantes. ¿Cuál es nuestro contexto? Nuestro contexto, afortunadamente, no es un contexto de recortes de la ayuda. Este año, el 2013, en mayo, el Gobierno confirmó que cumpliría, en principio, sobre papel, sobre presupuesto, con el compromiso del 0,7%. Con lo cual, estos son buenas noticias. Pero lo que también es cierto es que en el resto de políticas sociales, etcétera, el gobierno británico está imponiendo una agenda de austeridad y de recortes muy, muy fuerte, con lo cual ha creado una tensión muy fuerte entre la opinión pública, que evidentemente es contraria a las políticas de austeridad, y luego ver que en un sector particular como la agenda para el desarrollo se está protegiendo y se está incrementando el presupuesto.
Evidentemente, para los que estamos en el sector son buenas noticias, pero entenderéis que para la sociedad británica y la opinión pública en general no deja de ser una tensión importante. ¿Qué es lo que ha sucedido? Importantes lobbies conservadores, en particular periódicos que tienen una influencia muy importante en la opinión pública generalizada, como The Telegraph, Daily Mail, han empezado una campaña muy fuerte contra la ayuda al desarrollo, contra la cooperación al desarrollo. Evidentemente, como cualquier otro político, los políticos que están en gobierno no son inmunes a esta presión de la opinión pública, y también por una posición ideológica y de principios han empezado a reformar de forma bastante radical lo que es la cooperación británica. Y esto remite al título que he dado a la presentación, que es progresamos hacia una visión política para solucionar los retos del desarrollo, o desandamos el camino que hemos hecho y vamos hacia una visión cada vez más tecnocrática y contable, que, como diré en unos minutos, es problemática, evidentemente, para solucionar los grandes retos que Marcos mencionaba al principio de esta sesión, y para conseguir buenos resultados a largo plazo, no a corto plazo. Value for money, que es lo que anticipaba Marcos que queríais oír de lo que está sucediendo en el Reino Unido, porque evidentemente hay un riesgo importante que esta visión se consolide también en otros países europeos. Anecdóticamente, para empezar, contaros solo que la secretaria de Estado de Cooperación en estos momentos es una persona que tiene como background y como formación académica y profesional la profesión de contable. Y esto no es una casualidad. Desde hace poco más de un año, el Gobierno ha decidido que el secretario de Estado personalmente tiene que verificar todos los desembolsos de la ayuda superiores a $500.000 de libras esterlinas. Como podréis imaginar, en un presupuesto multimillonario, esto supone un tapón muy importante para el desembolso. En la práctica, ¿qué es lo que significa? Que a pesar de que el Gobierno se ha comprometido a un 0,7%, no hay manera práctica de desembolsar lo que supone el 0,7% del presupuesto del gobierno, del GDP británico, porque si el secretario de Estado tiene que firmar todos los desembolsos con cantidades tan pequeñas relativamente, no es posible desembolsar toda esta cantidad de ayuda a finales de año. No es tampoco casualidad que la secretaria de Estado tenga ambiciones políticas dentro del gobierno conservador y que evidentemente en Hacienda se perciba como un buen resultado que la Secretaría de Cooperación no desembolse todo el presupuesto a finales de año, porque toda esta ayuda no desembolsada vuelve al Tesoro, vuelve a Hacienda. O sea que es importante ver las dinámicas intragubernamentales, porque son perniciosas muchas veces. ¿Qué es lo que ha sucedido también? Ha sucedido que modalidades de la ayuda, como la ayuda presupuestaria, han bajado drásticamente respecto a hace unos años. ¿Por qué? Pues porque el microcontrol, el control tan exhaustivo y detallado de los desembolsos de la ayuda simplemente no es reconciliable con una visión y con unas modalidades de desembolso de la ayuda progresistas, como es la ayuda presupuestaria, que se basan en un marco de confianza y en un marco de asunción de una serie de riesgos respecto a los partenariados con los países receptores. Asunción de una serie de riesgos también para obtener unos beneficios y unos retornos más altos, pero a largo plazo, no a corto plazo. Y es que este es uno de los problemas más importantes de la agenda del value for money, o la obsesión con los resultados. Evidentemente, ninguno de nosotros estaría en contra de los resultados positivos. Pero el problema, como dicen en inglés, es que the devil is always on the detail. Está en el detalle. Y el detalle es cómo definimos resultados. Y el problema es que, evidentemente, no voy a elaborar con mucho detalle, pero dos formas en las que se están definiendo resultados en este momento en el Reino Unido, pero en general en las visiones más ortodoxas de la cooperación o conservadoras de la cooperación, son resultados a corto plazo y resultados
muy específicos que no tienen en cuenta el contexto y los desafíos y todo el aprendizaje que hemos hecho durante 6 décadas de cooperación al desarrollo. Para que la cooperación al desarrollo funcione, evidentemente no voy a ir en detalle y vosotros todos, siendo profesionales de la cooperación o activistas de la cooperación, lo sabéis muy bien, hay que ser paciente. Es como las inversiones en el sector privado, hay que ser paciente. Si se quiere un 20% de retorno para un semestre, para un año, evidentemente acabamos con un modelo Goldman Sachs que no es sostenible. En el desarrollo pasa lo mismo. Hay que ser paciente, hay que mirar a largo plazo, hay que tener unas relaciones de confianza y de partenariado igual con los países receptores. El Value for Money es una definición de resultados que está completamente en contradicción de esta visión. Quiere resultados mañana, este año, y quiere resultados que se puedan contar. En inglés también se refieren a esta aproximación como bean counting, contando las habas en vez de ver la visión global de lo que estamos intentando conseguir. Y básicamente se están contando los resultados en función de número de niños vacunados, número de redes de antimosquitos distribuidas. Todas estas, evidentemente, son cosas muy buenas que nuestras organizaciones, algunas de ellas, están muy implicadas en hacer. Pero si concebimos el desarrollo solo como este tipo de cosas a nivel tan micro, evidentemente, un modelo de desarrollo sostenible a largo plazo en el que los países en desarrollo, las comunidades más vulnerables, toman las riendas de su propio destino, no es posible. ¿Cuál es el impacto para las ONGs? El impacto para las ONGs es que la ayuda que el gobierno canaliza hacia las ONGs también está fuertemente presionada para que tome en cuenta esta visión del Value for Money. Resultados para mañana, para los próximos meses, y no inversiones más a largo plazo. Por ejemplo, la organización para la que trabajo, ActionAid, es una organización que está muy orgullosa de invertir en una aproximación al desarrollo que tiene un gran respeto por los derechos humanos. Esto significa trabajar mano a mano con las comunidades que viven en situaciones de vulnerabilidad y pobreza y que ellas puedan determinar su propia agenda. Evidentemente, si tienes que dar cuenta de los fondos que recibes del gobierno en una visión de cortoplacista, este tipo de trabajo queda seriamente limitada. Con lo cual, la implicación más fuerte para las ONGs es que esta visión está limitando la estrategia política de desarrollo que algunos de nosotros hemos desarrollado y en la que hemos confiado. Dejadme hablar brevemente también de la otra gran tendencia que creo que está causando una regresión en todo lo que había sido una agenda progresista para el desarrollo que habíamos conseguido en la década de los 2000. Y no voy a elaborar demasiado porque sé que Daniel hablará del caso holandés a continuación, pero básicamente es la implicación del sector privado en la ayuda y en el desarrollo. Y la utilización del sector privado como un actor para canalizar la ayuda al desarrollo. Esta no es una agenda nueva que haya surgido después de la crisis, es una agenda que viene desde hace mucho tiempo, viene de atrás, ha tenido sus modas, ha tenido sus momentos. En los 90 estuvo muy en boga los PPPs, como sabéis, Private Public Partnerships, pero en el 2000 parecía que había remitido un poco después de serios fracasos en la década de los 90. Y parece que nos hemos olvidado otra vez de todo lo que aprendimos en la década de los 90 y que volvemos a reinventar el rol del sector privado en el desarrollo, pero sin aprender de las lecciones del pasado. Yo personalmente, no es que no tenga nada contra el sector privado, sino que creo que evidentemente el sector privado puede tener un rol y debe tener un rol importante en el desarrollo. Pero lo que sí que es muy importante es que no desaprendamos las lecciones importantes que tanto en los países en desarrollo hemos tenido en la década de los 90 y anteriormente, o en los países desarrollados hemos tenido con un sector privado irresponsable, básicamente. El problema es que la aproximación al sector privado en el desarrollo que se está gestando o que se está implementando, llevando a cabo en estos momentos, es una visión bastante amnésica.
que se olvida no solo de los fracasos y de las lecciones que tendríamos que aprender del pasado, pero sino que se olvida también del rol que determinados actores del sector privado han tenido en causar la crisis global en la que estamos. Evidentemente este es un mal principio, o es un mal punto un mal starting point para intentar implicar de una forma más constructiva y que tenga resultados positivos al sector privado en el desarrollo. En parte, esta implicación del sector privado viene dada también por los recortes presupuestarios, pero me gustaría enfatizar que en el caso inglés no es por los recortes presupuestarios, porque no hay recortes presupuestarios. Es una posición bastante o casi exclusivamente dirigida por cuestiones puramente ideológicas. Para las ONGs, ¿cuál es la implicación? ¿Cuál es el impacto? Pues, en cierta manera, yo diría que hay dos impactos. Uno es el impacto ideológico. Como decía hace un minuto, esta nueva visión del rol que debería o que debe jugar el sector privado en el desarrollo está también tomando fuerza, no en todas, pero en muchas ONGs y en una gran parte del sector de la sociedad civil. En Inglaterra en particular, si vemos la cantidad de ayuda, de fundraising, de captación de fondos que las ONGs tenían hace 5 años y tienen actualmente de grandes corporaciones multinacionales, no tiene nada que ver. Ha habido un incremento brutal del esfuerzo de las ONGs para captar dinero del sector privado. Evidentemente, este tipo de financiación viene con ciertas implicaciones. Viene con la implicación de que la visión del sector privado es mucho más fuerte cuando hay un partenariado económico mucho más fuerte que si hubiera un partenariado mucho más débil o una independencia más grande de las ONGs del sector privado. Pero va más allá de una cuestión puramente financiera y monetaria. Se está desarrollando una situación de sensación de falta de credibilidad para el sector público y para las ONGs. Y parece que tengamos que ganar otra vez nuestra credibilidad asociándonos con el sector privado. Y evidentemente esto es problemático, porque tanto el sector público como el sector privado tienen cosas que aportar al desarrollo y tienen roles que jugar que son muy distintos. Y el problema es que en estos momentos muchas ONG, y no quisiera generalizar porque el sector y el ámbito es muy diverso, están entrando en partenariados simplemente empujados por esta moda, sin tener una visión clara, sin tener una visión de futuro y de modelo clara de cuál es el rol del sector público, cuál es el rol de las ONGs en desarrollo y cuál es el rol del sector privado. Y es muy difícil establecer partenariados estratégicos con el sector privado siendo una ONG y estando claramente en una posición de menos poder que una gran multinacional si no tienes una visión muy clara del rol que deben tener cada uno de estos actores en el desarrollo, la regulación, el rol regulatorio que el sector público debe hacer del sector privado en el desarrollo en países donde los marcos regulatorios son muy vulnerables. Esto evidentemente causa problemas. La segunda implicación para las ONGs, muy brevemente, y seguro que oiremos más de esto por parte de Daniel, es que los gobiernos, y el gobierno británico en particular, está empujando a las ONGs de forma formal a participar o a canalizar fondos oficiales para el desarrollo solamente si entra en consorcios con el sector privado. O sea que, en cierta manera, las ONGs están tomando esta decisión voluntariamente en Gran Bretaña, pero en cierta manera la están tomando también empujados por el gobierno. Y esto, evidentemente, tiene conexiones con la visión de la que hablaba antes de Value for Money, porque el gobierno británico lo que quiere es desembolsar grandes cantidades de ayuda de una forma que es más sencilla para ellos. Entonces, desembolsar a través de grandes consultorías como KPMG, PricewaterhouseCoopers es más fácil. Y entonces no tienen que lidiar con pequeñas ONGs y obligan a las ONGs que sean parte de los consorcios que lideran estas grandes consultorías. Evidentemente, esto crea grandes problemas.
Os mencionaré una anécdota en particular, que es que para ActionAid, que una de nuestras campañas fundamentales es sobre justicia fiscal, tax justice, y evasión fiscal de las grandes multinacionales, en las que las grandes consultorías como KPMG, PricewaterhouseCoopers son una parte fundamental del problema, si nos obligan a entrar en partenariados con ellas, podríamos tener serios conflictos de intereses con las campañas que estamos liderando. Y solo para mencionar uno de los problemas que genera en la práctica este impulso del gobierno de entrar en partenariados un poco forzados con el sector privado. Voy a concluir básicamente con un dilema o con una encrucijada en la que creo que en general las ONGs en el Reino Unido se encuentran, pero seguramente en otros países. Y es el siguiente. Esta visión del desarrollo que os he mencionado brevemente y que he dicho que se está gestando, cada vez más tecnocrática, cada vez más de contando habas y no de una visión política a largo plazo, básicamente tiene un impacto fundamental en definir quiénes somos. Es casi una cuestión existencial para las ONGs. ¿Quiénes somos? ¿Somos como una empresa privada que simplemente lo que hace es canalizar dinero del gobierno hacia países en desarrollo, para que el gobierno, entre otras cosas, no tenga que ejercer este rol y pueda bajar los costes? Es básicamente un modelo como el de las multinacionales en los años 90 y 2000, que quisieron bajar costes y aumentar beneficios externalizando a pequeñas y medianas empresas. Pues bueno, las grandes agencias de cooperación están haciendo lo mismo, externalizando a pequeñas ONGs. ¿Y qué es lo que pasa? Que los costes se pasan a las ONGs. Es un modelo problemático a nivel puramente de gestión, porque básicamente lo que puede generar es una externalización de los costes y de los proyectos de desarrollo más complicados a las ONGs. Por ejemplo, algunos proyectos en la República Democrática del Congo, en Afganistán, tienen unos overheads del 60%. No es una buena idea, creo yo, desde un punto de vista de gestión, que cada vez más las ONGs tengan que hacer estos proyectos porque los gobiernos no quieren hacerlas. O sea, ¿qué queremos convertirnos? En una especie de contractor de ayuda que tiene un rol puramente tecnocrático de desembolso de la ayuda, que simplemente implementa proyectos, o queremos ser cada vez más un actor social y político que puede lidiar con todos los retos que Marcos ha muy bien presentado al principio. Y creo que básicamente estamos en un punto en que todas las ONGs, y en particular las grandes ONGs que son receptoras y que implementan proyectos financiados por agencias oficiales de cooperación, financiados por el sector privado, tienen que plantearse esta cuestión y tienen que decidir quiénes son. Y en un mundo, como decía Marcos, en el que cada vez hay menos pobreza extrema definida por el Banco Mundial como $1 al día, $1,25 al día, que es muy cuestionable, pero no voy a entrar en esto. Si cada vez hay menos de este tipo de pobreza extrema, hay unos problemas cada vez más globalizados como el cambio climático, y las sociedades dentro de sí mismas cada vez son más desiguales, que significa que España hoy en día se parece mucho más a Brasil, desafortunadamente, que hace 10 años. ¿Cuál es el rol social y político que las ONGs pueden contribuir en este contexto y en este futuro? Y evidentemente nos extrañará oír que yo personalmente creo que el rol que podemos contribuir será mucho más constructivo y mucho más productivo si elaboramos nuestra identidad como actores sociales y políticos, como actores de cambio social y político, que no simplemente como contractors de la ayuda oficial. Pero esta es una pregunta y un dilema que creo que cada uno de nosotros nos tenemos que plantear en nuestras propias organizaciones, y ahí os la dejo. Muchas gracias. Una exposición bien clara, concisa, muy centrada en los temas que son de interés nuestro, pero sobre todo vuestro, ¿no? Por lo que estáis viviendo ahí en el Reino Unido. Vamos a dejar 10 minutos abrimos el micrófono por si queréis hacer comentarios o preguntas. Cómo ActionAid UK está abordando entonces la agenda de Private Sector Development y del rol del sector privado en las políticas de ayuda. ¿Qué estáis haciendo desde ahí, ¿no? Como agenda de incidencia y como respuesta política? Necesitaría un poquito más sobre el papel del sector privado en el desarrollo y en particular, cuando dices que para el gobierno británico
el papel que le da a la empresa tiene causas ideológicas. Querría que explicaras un poquito más qué ideología es esa, si es legítima o no, y en qué medida se puede diferenciar de la posición de las ONGs, si es que no hay ideología normalmente en sus propuestas, se basa exclusivamente en un análisis de eficacia del desarrollo. Un poquito más de desarrollo en ese tema. Gracias. No, felicitar a Nuria porque ha sido muy ilustrativa. Yo creo que nos puede servir también muy de ejemplo de lo que está pasando aquí. Una pregunta muy concreta ante la explicación del impacto que está teniendo en las ONGs, ese cambio de paradigma y esta política de cooperación, ¿no?, más tecnocrática y más poniendo el punto de mira en el sector privado. ¿Cuál ha sido la reacción un poco de las organizaciones británicas? Sí, ha habido una fragmentación, es decir, cada cual, ¿no?, apostando por las estrategias de supervivencia, o ha sido posible algún mecanismo de cooperación o alianzas para mantener como mínimo pues una sociedad civil diversificada, ¿no?, de poder no solo prestar servicios o entrar en ese enfoque nuevo o algún mecanismo de colaboración para mantener también el papel de organizaciones que no encajan tanto en este paradigma. Son preguntas que la verdad darían cada una de ellas para conferencias enteras, pero la primera pregunta, brevemente, si hay evidencia de si es mejor value for money o otra aproximación. No, todavía es muy temprano. Es una aproximación que se acaba de implementar en los últimos 2-3 años y en 2-3 años no se puede ver. Pero lo que me gustaría enfatizar es que medir impacto, o sea, la pregunta fundamental aquí es, medir impacto en el desarrollo no es una ciencia exacta. Es una ciencia muy complicada y es una ciencia subdesarrollada. Y si hay algún efecto positivo, diría, en la cooperación al desarrollo en los últimos años, es que quizá esta aproximación a Value for Money lo que sí que ha generado es más debate sobre medición de impacto en el desarrollo. Pero simplemente quisiera remitirme, sin ir en detalle, porque desafortunadamente no tenemos el tiempo, pero sin ir en detalle en toda la cuestión de cómo medir impacto en el desarrollo, que creo que, como ha preguntado la persona que ha hecho esta pregunta, es muy legítima y es muy importante. Evidentemente, todos queremos que haya buenos resultados en las políticas al desarrollo, pero en las políticas en general. Me gustaría remitirme a los propios procesos de desarrollo y a las propias políticas sociales más próximas a nosotros. Hablamos mucho de medir resultados en los países en desarrollo y en la cooperación oficial, pero pensemos por un momento en la medición de resultados de muchas políticas sociales en nuestros propios países e intentamos ver si hay consenso y si es una ciencia exacta. No es una ciencia exacta. Si es mejor dar más protección social o recortar los beneficios del desempleo. Si es mejor provisión de servicios públicos en medicina o provisión privada. Todas las políticas sociales que quisiéramos tener una respuesta clarísima de qué es lo mejor y qué es lo peor, en nuestros propios países no tenemos una respuesta clara. Con lo cual simplemente quisiera dar una nota de precaución, porque si no lo hemos solucionado en nuestros países, dudo que podamos preguntarle o pedirle a Burkina Faso que lo solucione ellos en los suyos, porque creo que el problema es medición de impactos en políticas sociales, sea donde sea, no es una ciencia exacta. Y mi visión personal es que sí, se requiere largo plazo. Y mi visión personal y la historia de desarrollo económico muestra que los procesos de desarrollo económico en los países europeos tomaron alrededor de un siglo. En el sudeste asiático han sido mucho más rápidos y han tomado alrededor de 30 años. Pero 1 año o 5 años no es un buen punto de referencia. Estamos hablando de 3 décadas hacia un siglo, con lo cual estamos hablando mucho más de largo plazo. ActionAid y Private Sector Development. Pues una pregunta muy relevante porque la estamos trabajando en estos momentos, porque precisamente nos hemos dado cuenta que si queremos tener una visión propositiva y constructiva, alternativa al gobierno, tenemos que dedicarnos mucho más a ello. Y simplemente puedo decir que estamos trabajando en ello, y las buenas noticias es que desde ActionAid hay una voluntad muy grande y un compromiso de todo el personal
de mirar al sector privado de una forma mucho más holística y mucho más global. ¿Cuál es el rol del sector público? ¿Cuál es el rol del sector privado? Mirar de una forma constructiva distintos agentes dentro del sector privado, porque no es lo mismo una gran multinacional que una pequeña cooperativa agrícola, que una empresa mediana. Mirar un poco toda la cuestión del sector privado desde una perspectiva mucho más sofisticada y mucho más compleja y mucho más granular, si queréis. O sea que puedo volver a contactaros cuando tenga las respuestas. De momento solo tenemos las preguntas, pero ya es un paso importante. La tercera pregunta sobre la ideología que hay detrás. Creo que no es una ideología que sea específica en el mundo de la cooperación. Creo que el mundo de la cooperación lo que ha hecho es seguir la moda, la tendencia en lo que es el pensamiento económico o el desarrollo económico y social en todo el mundo y en las economías avanzadas. Y básicamente lo que estamos presenciando, uno hubiese pensado que la gran crisis financiera y económica que hemos vivido, lo que aportaría, o yo por lo menos en 2008-2009, cuando estaba en Eurodat, en Bruselas, todavía esperaba que lo que aportaría era una revisión del modelo de desarrollo para volver a revitalizar cuestiones básicas como de política keynesiana, de la importancia del sector público en el crecimiento, en la regulación, en la provisión de servicios sociales. Pero simplemente este cambio de pensamiento o de visión, de paradigma de desarrollo, no ha sucedido. Y lo que no ha sucedido en el pensamiento económico y social, en las políticas económicas sociales en los países desarrollados, pues ha tenido un impacto en el pensamiento en el desarrollo que siempre viene un paso por detrás, en el pensamiento, de las políticas del desarrollo que siempre viene un paso por detrás. Entonces, es básicamente la translación de la ideología que sufrimos cada día en casa en el mundo del desarrollo. Y básicamente, bueno, como sabéis bien, sería complicado definirlo en cuestión de 30 segundos, pero uno de los factores principales es un descrédito muy grande del sector público y pensar que el sector privado tiene todas las respuestas. Yo tengo mi propia visión ideológica y creo que no confesar la ideología es el gran problema de muchos de los interlocutores. Creo que si fuéramos un poco más honestos, que hay gran parte de ideas y de ideología en nuestras posiciones políticas, tendríamos un debate más honesto. Pero independientemente de la ideología, lo que sí que creo que es una aproximación mucho más pragmática es intentar ver cuál es el rol, porque todos los sectores tienen un rol, y una coordinación y un equilibrio de los sectores es lo que es bueno. Y el problema es que en el pensamiento, en el desarrollo, en estos momentos estamos volviendo a los años 90, que es un desequilibrio muy grande, un descrédito del sector público y pensar que el sector privado dará todas las respuestas. Y este es el problema más grande que yo veo en esta aproximación, en esta nueva ideología. Y finalmente la última pregunta sobre si no la he oído del todo bien, pero creo que la pregunta era si la sociedad civil se ha coordinado o si se ha fragmentado delante de los desafíos. Lo bonito sería decir que nos hemos coordinado y que estamos todos a la par, pero no es así, por dos motivos. Uno es que el sector es muy diverso y es una de las riquezas del sector, es muy diverso. Con lo cual tenemos distintas posiciones y distintas visiones, con lo cual coordinar todo el sector no es posible, de la misma forma que sería imposible coordinar toda la sociedad civil en otros sectores que no son el del desarrollo, porque hay visiones distintas y creo que esta diversidad es buena. Pero en segundo lugar, también es muy importante decir que el sector ha estado sufriendo muchísimo. Individualmente, muchos de nosotros lo sabemos, hemos estado teniendo que luchar con crisis financieras de nuestras propias organizaciones, con lo cual todo lo que es el desarrollo de una visión política alternativa a las visiones estas más regresivas que se están popularizando e imponiendo en determinados sectores y en sectores oficiales, desafortunadamente no ha sido posible priorizarlas porque nuestros roles como gestores financieros
han sido la prioridad en un contexto de crisis, en vez de estar haciendo nuestros trabajos, que es básicamente presentar alternativas para unas políticas del desarrollo más progresistas y que tengan buenos resultados a largo plazo. Pero yo espero que después del impacto inicial de la crisis volvemos, y esto es lo que estoy viendo en mi organización, volvemos a una posición mucho más constructiva de pensar esto no es una crisis coyuntural, esto es una crisis estructural, con lo cual tenemos que pensar cuál es nuestra visión, cuáles son nuestras propuestas. O sea que creo que a partir de ahora, como dice en inglés, watch this space, porque muchas de las ONGs vuelven a la carga en un sentido positivo.